Bueno, vamos con la segunda parte de las preguntas de repaso de los temas en general de endocrinología. Entonces, primero, hiperparatiroidismo. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios? Va a ser el hiperparatiroidismo en más del 90% de los casos. ¿Cuáles son los síntomas comunes del hiperparatiroidismo primario? Generalmente suele ser asintomático. ¿Cuáles son los antecedentes identificados en el hiperparatiroidismo primario? Generalmente, haber tenido radiación en el cuello, sobre todo en edad pediátrica, tener historia familiar de MEN 1 o 2, hiperparatiroidismo familiar y haber tenido un tumor maxilar inferior. ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio del hiperparatiroidismo primario? Generalmente vamos a encontrar hipercalcemia, fosfato disminuido, paratormona elevada, 25 hidroxivitamina D normal. 1,2 hidroxivitamina D elevada o normal y calcio urinario elevado y fosfato urinario disminuido. ¿Cuáles son las principales causas del hiperparatiroidismo primario? La primera va a ser un adenoma paratiroideo primario en un 80-85% de los casos, hiperplasia paratiroidea múltiple en el 10%, adenoma múltiple en el 4% y un carcinoma paratiroideo solo en el 1% de los casos. ¿Cómo se caracteriza un hiperparatiroidismo secundario? Aquí va a haber una elevación apropiada de los niveles de paratormona ante estados hipocalcémicos. Em, Aquí se asocia el hiperparatiroidismo secundario. Generalmente se asocia a una disfunción renal porque hay un desequilibrio del metabolismo del calcio, fósforo y vitamina D que estimula la secreción de paratormona para intentar aumentar los niveles de calcio. ¿Cómo debe ser el abordaje diagnóstico del hiperparatiroidismo? Debe incluir la determinación de niveles de calcio, proteínas, paratormona y vitamina D, también la determinación de la tasa de filtrado glomerular y la cuantificación de calcio urinario en 24 horas. ¿Cuáles son las manifestaciones del hiperparatiroidismo? Pues son producidas por la hipercalcemia, sobre todo deshidratación y elevación del potencial de membrana. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la hipercalcemia que presentan los pacientes? Si es leve o asintomática, necesitamos una disminución de ingesta de calcio y aumento del consumo de agua y sal, ejercicio y evitar la inmovilización. Si es moderada y ya es sintomática, o sea, si es más de 12, o si ya es grave con niveles de más de 14, se tiene que tratar de forma rápida con reposición de volumen con cloruro de sodio al 0,9%, más promoción de excreción de calcio con diuréticos de asa, más disminución de actividad osteoclástica con calcitonina y bifosfonatos. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico en estados crónicos cuando no está indicada la cirugía? Generalmente se puede usar alendronato y Sinacalcet, más disminución del consumo de calcio. ¿Cuál es el tratamiento curativo para el hiperparatiroidismo por adenoma? Pues el único tratamiento va a ser la paratiroidectomía. ¿Y cuál es el manejo en caso de hiperplasia paratiroidea? Se puede hacer un autotransplante de tejido paratiroideo en el antebrazo para prevenir la hipocalcemia y además realizar la paratiroidectomía. Ahora, para el hipoparatiroidismo, ¿cuáles son las consecuencias de tener un hipoparatiroidismo? Pues es una causa menos frecuente de hipocalcemia. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente que genera el hipoparatiroidismo? La causa más frecuente va a ser el daño o la remoción de las glándulas paratiroideas durante una cirugía de cuello. Entonces, ¿cuáles son las características de un hipoparatiroidismo primario? Va a haber ausencia o disminución de las glándulas paratiroides con secreción baja de paratormona y subsecuente hipocalcemia e hiperfosfatemia. Entonces, ¿qué puede causar un hipoparatiroidismo secundario? Generalmente un estado de hipercalcemia puede provocar el desarrollo de un hipoparatiroidismo secundario. Entonces, siempre que sea secundario va a ser por las concentraciones de calcio, ya sean bajas o altas para hiper o para hipotiroidismo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del hipoparatiroidismo? Aquí de manera contraria va a ser por la hipocalcemia, que va a haber parestesias, hormigueo, convulsiones, espasmos, lagrimeo, irritabilidad, depresión, psicosis, insuficiencia cardíaca por disfunción contráctil y prolongación del intervalo QT. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la hipocalcemia? Para la hipocalcemia sintomática se puede tratar con infusión continua de gluconato de calcio para estabilizar la membrana más calcitriol. Y para la hipocalcemia asintomática puede tratarse con carbonato de calcio oral y vitamina D. En caso de no tener una respuesta completa, se puede dar paratormona sintética.
Ahora, pasando al síndrome de Cushing, ¿qué es el síndrome de Cushing? Es la presentación de anormalidades clínicas asociadas al exceso de glucocorticoides como resultado de una producción suprarrenal exagerada o de tratamiento con corticoides a largo plazo. ¿Cuál es la enfermedad de Cushing? Generalmente es el síndrome producido específicamente por una producción excesiva de ACTH por la hipófisis por un adenoma. Entonces, siempre que sea por la causa por un adenoma productor de ACTH, va a ser enfermedad de Cushing y si no, va a ser síndrome de Cushing. Entonces, ¿cuál es la causa más común del síndrome de Cushing? Lo más común es que sea por iatrogenia, o sea, provocada por un tratamiento con glucocorticoides por periodos prolongados, aunque sea la más común, esta suele ser la menos preguntada. La segunda va a ser la enfermedad de Cushing, que es una producción por la hipófisis de ACTH por un adenoma hipofisiario. También puede ser por neoplasias suprarrenales, o sea, adenomas o producción ectópica de ACTH que puede ser por neoplasias pulmonares, pancreáticas, renales, tiroideas y del timo. Entonces, siempre que hay sospecha de enfermedad de Cushing, hay que buscar algún otro tumor que esté produciendo el ACTH. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing? Pues va a haber hipertensión, obesidad central, cara redonda, que se caracteriza por ser en luna llena, extremidades delgadas, jiba de búfalo, hirsutismo, irregularidades menstruales, hipogonadismo, fragilidad cutánea, equimosis, estrías violáceas, acné, cicatrización precaria, hiperpigmentación. Sobre todo la hiperpigmentación hay que hacer alusión a que nos indica sobre todo un exceso de ACTH, psicosis, labilidad emocional, paranoia, osteoporosis, nefrolitiasis y pérdida de masa corporal con miopatía proximal. Entonces, ¿cómo es el inicio del abordaje diagnóstico del síndrome de Cushing? Generalmente es por pasos. Entonces, el primer paso es demostrar que hay un hipercortisolismo. Entonces, se hace una prueba con dosis bajas de dexametasona, que se llama test de Nugent, y esta se le da a las 11 de la noche 1 miligramo de dexametasona y a las 8 de la mañana se mide el cortisol. Entonces, el cortisol debería estar bajo en una persona normal, o sea, menos de 1,8. Si hubiera un adenoma suprarrenal, el cortisol estaría alto y si hubiera un adenoma hipofisiario, igual estaría elevado el cortisol. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que si hay un hipercortisolismo, pero ya después vamos a ver si es por la glándula suprarrenal o es por la hipófisis o es un tumor extraglandular por ahí. Entonces, el paso 2 es medir ahora la ACTH. Entonces, si la ACTH está baja, es la presencia de un adenoma suprarrenal, o sea, cortisol elevado y ACTH baja, y sobre todo se confirma ya haciendo una resonancia o un ataque. Si está alta, la ACTH tenemos que ir al paso 3. Entonces, si después hacemos la prueba rápida, luego medimos la ACTH para ver si es de origen suprarrenal o de hipófisis. Si está baja, la ACTH significa que quien está produciendo todo el cortisol es un adenoma en la glándula suprarrenal. Y si no estuviera, bueno, si estuviera alta la CTH, significa que no viene de, o sea, que esta producción de cortisol no es por la glándula suprarrenal en sí, sino porque hay otra causa. Entonces, el paso 3 es la medición de la ACTH basal y con prueba de dexametasona, pero a dosis altas, que se llama prueba de Tyrrell. Entonces, aquí en lugar de usar 1 miligramo de dexametasona, como esa dosis alta, se usan 8 miligramos de dexametasona. Entonces, si el problema es el adenoma de la hipófisis, la secreción de ACTH se bloquea con la dexametasona a dosis altas, porque los dos, ya sea el ACTH y el cortisol, están disminuidos en la mañana y pues se confirma con una resonancia en silla turca. Entonces, o sea, si hacemos la prueba rápida, comprobamos que está el cortisol elevado. Bueno, con dosis bajas de dexametasona, comprobamos que está el cortisol elevado. Tenemos que medir la ACTH y si está baja la ACTH es por un problema en la suprarrenal. Si está alta, pasamos a medir, hacer la prueba con dosis altas de dexametasona, que las dosis altas de dexametasona ya tendrían que suprimir la secreción de ACTH del adenoma hipoficiario. Entonces, así se comprueba que el problema es un adenoma hipoficiario y se comprueba con una resonancia de la silla turca. Pero si no se suprimen
los niveles de ACTH ni de cortisol con la prueba a dosis altas de dexametasona, significa que esa ACTH es producida es sobre todo un síndrome paraneoplásico por otro tumor, que generalmente suele ser tumores de pulmón. Entonces ahí hay que buscar algún tumor en el pulmón. Entonces, ¿cuál es la prueba de tamizaje inicial en el síndrome de Cushing? Va a ser la prueba de supresión nocturna con dexametasona, que generalmente es esta prueba a dosis bajas de dexametasona. ¿Cuál es la siguiente prueba a realizar si la prueba de supresión con dexametasona sale sugestiva de síndrome de Cushing? Si la prueba sale sugestiva, se tiene que hacer mediciones seriadas de cortisol y creatinina urinarias en 24 horas. Sobre todo nos indica con un cortisol de más de 300 microgramos sobre decilitro, es diagnóstico para síndrome de Cushing. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del síndrome de Cushing? Pues depende de la causa subyacente. Si es un adenoma hipoficiario, sobre todo en adultos, si es un se hace una microadenectomía transesfenoidal y se puede usar radioterapia si el primer procedimiento no logra la curación, y en niños el de elección va a ser la radioterapia. Si es una neoplasia suprarrenal, hay que hacer resección de la glándula afectada más un reemplazo de corticoides por 9 a 12 meses para permitir la recuperación de la glándula contralateral. Hiperplasia suprarrenal bilateral, pues hace adrenalectomía bilateral total, y si es una producción ectópica de ACTH, pues va a ser resección de la neoplasia que le esté causando, que la mayoría va a ser de pulmón. Ahora, para hiperprolactinemia, ¿qué es la hiperprolactinemia? Es una elevación persistente de los niveles circulantes de prolactina, sobre todo arriba de 20 a 25 nanogramos sobre mililitro. Entonces, ¿cómo se puede clasificar la prolactinemia? Pues puede ser fisiológica o metabólica, que va a ser en estados como la gestación, la lactancia, en la fase lútea del ciclo menstrual, en hipoglucemia, puerperio, coito, ejercicio físico, ingesta de alimentos ricos en proteínas, estimulación del pezón, sueño no REM o estrés físico o psicológico. También existe la farmacológica, que este es un 14,5%, que puede ser provocado por risperidona, amisulprida, mitriptilina, sertralina, fluoxetina o paroxetina, pero aquí la prolactina no excederá los 100 nanogramos sobre mililitro. También puede ser la hipotalámica o por compresión del infundíbulo hipoficiario, sobre todo por adenomas hipoficiarios no funcionales en un 6,6%, y un prolactinoma va a ser generalmente lo más común de hiperprolactinemia en un 56,2%. Entonces, ¿cuál es la principal causa de hiperprolactinemia no fisiológica? Va a ser el prolactinoma en un 56,2%, y el microprolactinoma es el más frecuente, porque puede ser macro o micro. Entonces, ¿a partir de qué medida se considera macroprolactinoma? Cuando supera los 10 milímetros ya se considera como macro. ¿A partir de qué cifra de prolactina se debe sospechar la presencia de un macroadenoma? Pues arriba de 100 nanogramos sobre mililitro. Em, ¿Cuál es la epidemiología de los adenomas, sobre todo hipoficiarios? Pues en mujeres de 20 a 50 años en una relación de 10:1 con los hombres. Después de los 50 años es de 1:1, justo por el climaterio. Y microadenomas en mujeres jóvenes menores suelen ser menores a 1 centímetro. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones físicas de una hiperprolactinemia? Sobre todo en mujeres premenopáusicas: galactorrea, oligomenorrea o amenorrea, infertilidad, disminución del líbido, disminución de lubricación vaginal, dispareunia y osteopenia. En hombres generalmente se va a desarrollar hipogonadismo hipogonadotrópico, disminución del líbido, impotencia, infertilidad, ginecomastia si es que es crónico, o galactorrea. También dependientes del tamaño de la tumoración, o sea, si es muy grande, va a ser más local, como cefalea, alteraciones visuales, sobre todo hemianopsia bitemporal, porque comprime el quiasma óptico, y lesiones de los nervios craneales 3, 4 y 6. ¿Cómo debe ser el abordaje diagnóstico de la hiperprolactinemia? Se tiene que, pues, determinar los valores, los niveles de prolactina y otras hormonas. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Pues el estándar de oro va a ser la cromatografía de filtración en gel, y la prueba más usada es la prueba de polietilenglicol. Entonces, ¿cuál es el estudio de imagen que es el estándar de oro diagnóstico de hiperprolactinemia? Pues va a ser la resonancia magnética, justo para identificarlo un adenoma hipoficiario.
Entonces, ¿cuáles son los niveles de prolactina que que pueden indicar la presencia de un prolactinoma? Sobre todo arriba de 200 nanogramos es prolactinoma casi 100% asegurado. De 100 a 200 hay una probabilidad de 50%, de 50 a 100 probabilidad de 25% y menos de 50 no es que no deba descartarse, pero no es lo más probable que haya un adenoma. Entonces, ¿cuál es el manejo de la hiperprolactinemia? Generalmente la que se manifiesta con hipogonadismo, osteopenia o infertilidad, debe ser tratada con agonistas dopaminérgicos, sobre todo carbegolina y de segunda línea bromocriptina. ¿Cuáles son los beneficios del uso de cabergolina en el tratamiento de la hiperprolactinemia? Se ha visto que reducen un 50% la masa tumoral en el 80-90% de los casos, con lo que hay mejoría en los campos visuales. Entonces, sobre todo si el paciente ya tiene los síntomas, se puede dar carbergolina y puede mejorar los síntomas, sobre todo locales, por la compresión del adenoma. Entonces, ¿cuándo puede suspenderse el uso de medicamentos farmacológicos en la hiperprolactinemia? Cuando ya hubo un tratamiento continuo por más de 2 años, cuando ya hay concentraciones bajas de prolactinemia con dosis bajas del medicamento, cuando se logra una reducción de más del 50% del diámetro tumoral, cuando hay ausencia de invasión del seno cavernoso o cuando hay ausencia de tumor remanente en la resonancia magnética. Ahí es los criterios para quitar ya el tratamiento farmacológico con carvedolina. ¿Cuáles son algunos tratamientos alternativos? Se puede hacer una cirugía transesfenoidal, es una alternativa, pero tiene tasas de remisión del 80-90%, con riesgo de recurrencia del 20%. La radioterapia se reserva para casos de macroadenomas refractarios al manejo médico y quirúrgico. Entonces, lo primero siempre va a ser pues, el manejo médico. Ahora, acromegalia. ¿Qué es la acromegalia? Es la consecuencia clínica de la secreción excesiva de la hormona somatotropa instaurada después del cierre de los discos epifisiarios, o sea, sobre todo en personas que ya dejaron de crecer, se desarrolla la acromegalia. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la acromegalia? Tiene una incidencia de 3 a 4 casos por millón de habitantes y la edad de manifestación suele ser a los 45 años y no tiene predominio de sexo. ¿Cuál es la etiología? Pues puede corresponder a tumores hipofisiarios productores de hormona somatotropa en el 10 a 15%, que suelen ser macroadenomas, o producción ectópica de hormona somatotropa, sobre todo por tumores carcinoides o insulares pancreáticos, pero es en menos del 1% de los casos. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico que debería hacer sospechar de acromegalia? Es que hay un crecimiento anómalo de los tejidos de las regiones distales. Los tumores hipofisiarios suelen ser macroadenomas, por lo que puede haber compresión del quiasma óptico causando hemianopsia bitemporal. También puede haber profundización de la voz y desarrollo de apnea del sueño, artritis por sobrecrecimiento sinovial, síndrome del túnel del carpo, apéndices cutáneos, adenomas colónicos, oleosidad cutánea y cefalea, además de que pueden desarrollar resistencia a la insulina. Entonces, ¿cuál es el mejor estudio de escrutinio para el diagnóstico de la acromegalia? Va a ser la medición del IGF-1 previa extracción de proteínas. Entonces, ¿cuál es la prueba diagnóstica indicada para la acromegalia? Generalmente la prueba de supresión con glucosa oral, o sea, una carga oral con glucosa, identifica el fracaso de la supresión del nivel plasmático de la hormona somatotropa y es la más estandarizada, que es 1 microgramo o más. Entonces, ¿qué estudio se prefiere para evaluar la extensión del adenoma hipoficiario? Se prefiere la resonancia magnética. ¿Cuál es el tratamiento específico para la acromegalia? Pues la resección transesfenoidal del adenoma hipoficiario es el tratamiento más efectivo para la reducción de la hormona somatotropa a menos de 2,5 nanogramos sobre mililitro y factor de crecimiento insulinoide 1. Entonces, ocreotida o lanreotida son aceptados como alternativas al manejo quirúrgico, que son análogos de somatostatina. De segunda línea se puede usar la carbegolina o bromocriptina y de tercera línea antagonistas de receptores de hormona del crecimiento como teclisomat. Entonces, de primera línea va a ser tratamiento quirúrgico y de segunda línea se pueden dar ocreotida o lanreotida, que son análogos de somatostatina. Entonces, ahora pasando al hiperaldosteronismo, ¿cómo se le conoce al hiperaldosteronismo primario? También se le conoce como síndrome de Cohn. ¿Cuáles son los síntomas del hiperaldosteronismo? Va a haber fatiga, debilidad o calambres musculares relacionados con hipocalcemia.
Y bueno, la sospecha puede iniciar por hipertensión. Entonces, ¿cuál es la causa del hiperaldosteronismo? La mayoría son por el resultado de una producción excesiva de aldosterona por una o ambas glándulas suprarrenales, que sobre todo la primera causa es una hiperplasia bilateral de las glándulas suprarrenales, que es lo más frecuente, o puede haber un adenoma productor de aldosterona. ¿Cómo se establece el diagnóstico de hiperaldosteronismo? Pues se tiene que demostrar un nivel plasmático de aldosterona de más de 15 picogramos por mililitro y una razón de más de 20 entre la aldosterona y la renina. Entonces, ¿cómo se puede identificar los aldosteronomas? Generalmente se puede hacer un escaneo con yodocolesterol o 6-beta-yodometil 19 norcolesterol después de supresión con dexametasona. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del hiperaldosteronismo? Los adenomas suprarrenales se tratan mediante resección laparoscópica y si no son candidatos a cirugía, se tratan con antagonistas de mineralocorticoides como espironolactona, eplerenona o amilorida con yecas para el control de la hipertensión. Entonces, ahora pasando a la enfermedad de Addison, ¿qué es la enfermedad de Addison? Es la etiología más frecuente en un 70-90% de los casos de insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, ¿cómo se caracteriza la fisiopatología de la enfermedad de Addison? Se caracteriza por la producción de anticuerpos que reaccionan contra varias enzimas esteroidogénicas, sobre todo 21-hidroxilasa, y las tres zonas de la corteza suprarrenal causando su destrucción. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones y la evolución que suele tener la enfermedad de Addison? Pues es un trastorno raro, pues es potencialmente mortal y tiene una evolución crónica. Entonces, los signos cardinales va a haber hiperpigmentación cutánea y de mucosas, que es lo primero que nos debe sospechar de enfermedad de Addison, además de fatiga, malestar, anorexia, náusea y vómito, dolor abdominal, pérdida ponderal, mareo postural, mialgia y pica por la sal. ¿Cómo se caracteriza la crisis suprarrenal? Generalmente va a haber una deshidratación grave y choque circulatorio que puede ser precipitada por infecciones u otras formas de estrés fisiológico grave. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico de enfermedad de Addison? Tenemos que hacer una concentración de cortisol matutino que esté en más de 18, pues excluye el diagnóstico, mientras que una concentración de cortisol de menos de 3 es compatible con el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la prueba de elección para confirmar el diagnóstico? Pues la medición de anticuerpos contra 21-hidroxilasa, que son los más específicos. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Addison? Pues tiene que ser reemplazo óptimo de esteroides, o sea, se tiene que dar hidrocortisona para reemplazar como glucocorticoide y fludcortisona como mineralocorticoide, que es el que va a, o sea, el uso de la aldosterona. Ahora, para feocromocitoma y para ganglioma, ¿qué es un feocromocitoma? Es un tumor de células cromafines que secreta catecolaminas, principalmente norepinefrina. Entonces, ¿cuál es la epidemiología del feocromocitoma? Se encuentra en menos del 0,2% de los pacientes que tienen hipertensión. La mayoría son esporádicos, aunque se cree que el 25% de los casos pueden ser hereditarios. Puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente en la tercera y quinta década de la vida y ambos sexos son afectados por igual. Entonces, ¿cuál es la regla de los 10 en casos de feocromocitoma? Es que 10% son bilaterales, 10% son malignos, 10% van a ser extraadrenales y 10% son familiares. Entonces, ¿qué son los paragangliomas? Son los tumores extraadrenales. Entonces, ¿dónde suelen encontrarse los paragangliomas? Suelen encontrarse en la cadena ganglionar simpática del tórax, abdomen y pelvis y 33% en estas localizaciones suelen ser malignos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que nos podrían indicar de un feocromocitoma? Pues la manifestación resulta de esta producción excesiva de catecolaminas, entonces la característica más frecuente es la hipertensión y la tríada clásica de feocromocitoma va a ser cefalea, taquicardia y diaforesis y la regla de las 5 Hs, o sea, va a haber hipertensión, hiperhidrosis, bochornos, cefalea y estado hiperadrenérgico. Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas de elección para un feocromocitoma? Sí o sí va a ser una cuantificación de metanefrinas y creatinina en orina de 24 horas, también metanefrinas libres en plasma y catecolaminas urinarias. ¿Cuándo está indicada la realización de una gamografía con metayodobensilguanidina? Se recomienda realizarse en pacientes con feocromocitoma familiar con malignidad común. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del feocromocitoma? Aquí sí es la escisión quirúrgica del tumor después de tratamiento antihipertensivo prequirúrgico.
Entonces, ¿cómo se deben manejar las crisis hipertensivas en casos de feocromocitoma? Deben manejarse con nitroprusiato o fentolamina intravenosos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento antihipertensivo prequirúrgico? Tiene que ser sí o sí con un bloqueo alfa adrenérgico como fenoxibenzamina y luego se tiene que hacer un bloqueo beta adrenérgico con propranolol y se tiene que hacer una resucitación hídrica agresiva y es muy importante que sea primero un bloqueo alfa adrenérgico y después pasar al bloqueo beta adrenérgico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las formas malignas del feocromocitoma? Pues se tiene que dar quimioterapia, sobre todo ciclofosfamida, vincristina, dacarbazina, más los antihipertensivos. ¿Cuál es el tratamiento curativo del feocromocitoma? Pues justo con la escisión quirúrgica suele ser curativa. Entonces, el primer paso pues es la estabilización, el tratamiento antihipertensivo y luego hacer la escisión quirúrgica. ¿Cuáles son las complicaciones cardiovasculares que se pueden presentar por un feocromocitoma? Pues hay crisis hipertensivas, muerte súbita, infarto cerebral o miocárdico, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia renal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de feocromocitoma en caso de pacientes embarazadas? Se recomienda la escisión quirúrgica en los primeros 2 trimestres y además se tiene que referir a la paciente a la medicina materno-fetal. Ahora, secreción inadecuada de hormona antidiurética. Generalmente, ¿qué causa el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética? Se produce por la secreción de eh, hormona antidiurética en un sitio ectópico o distinto a la hipófisis. Entonces, ¿cuál es la fisiopatogenia? Con la secreción inadecuada de ADH, el organismo pierde la capacidad de excretar orina diluida, porque todo está conteniéndose y se genera una retención de agua que causa síntomas por hiponatremia dilucional. O sea, estamos reteniendo tantos líquidos que se está lavando el sodio sanguíneo circulante. Entonces, ¿cuáles son las causas del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Puede ser precipitado por infecciones, asma, fibrosis quística, EPOC, insuficiencia respiratoria aguda o ventilación mecánica no invasiva. También puede haber causas oncológicas como eh, eh, tumores en primer lugar como 46%, orofaringe, gastrointestinales, urinarios, linfomas o sarcomas. Y también hay fármacos que pueden causar este síndrome como carbamazepina, clorpropamida, clofibrato, ciclofosfamida, desmopresina, nicotina, oxitocina, opiáceos, fenotiacinas, inhibidores de la recaptura de serotonina, inhibidores de la MAO o vincristina. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues se tiene que tratar el factor precipitante, se tiene que hacer una restricción hídrica, al menos 500 mililitros menos del volumen de diuresis y corregir la hiponatremia. Entonces se pueden dar fármacos del grupo de los baptanos que inhiben el citocromo P450 3A4 y producen la excreción de agua, pero sin afectar la excreción de otros electrolitos. Ahora, para el último tema, que es diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? Aquí es el síndrome resultante de la alteración corporal de agua debido a una deficiencia en la secreción de hormona antidiurética, o sea, es lo opuesto o vasopresina produciendo diabetes central o neurogénica. Entonces, ¿cómo se caracteriza el síndrome de diabetes insípida? Aquí se caracteriza por poliuria con eliminación de grandes volúmenes de orina, o sea, más de 3,5 litros al día y polidipsia. Entonces, aquí es completamente diferente. En el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética no se está secretando, entonces, bueno, se está secretando además la hormona antidiurética, entonces toda el agua se queda retenida y aquí se pierde agua. Entonces, ¿cuál es la etiología de la diabetes insípida? Generalmente es posterior a una cirugía hipotálamo hipoficiaria o traumatismos craneoencefálicos o tumores, granulomas idiopáticas y otras. Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas para diabetes insípida? Se tiene que hacer determinaciones simultáneas de la osmolaridad plasmática y urinaria. Y si no son concluyentes, se hace la prueba de deprivación de agua o prueba de sed. ¿Cómo se puede establecer si la diabetes es central o nefrogénica? Se administra desmopresina. Si la osmolaridad aumenta, más del 50% suele ser central y si no aumenta, menos del 10% suele ser nefrogénica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la diabetes insípida central? Se da desmopresina, que es un análogo sintético de los receptores B2. ¿Y cuál es la dosis de desmopresina? Puede ser nasal con nebulizador o insuflación nasal, que son 10 a 20 picogramos 2 a 3 veces al día. Solución intranasal, que puede ser 0,05 a 0,40 picogramos 2 a 3 veces al día.
Oral, que puede ser de 100 a 400 picogramos 2 a 3 veces al día, o inyección 1 a 2 picogramos 1 a 2 veces al día. Y esos son todos los temas, bueno, las preguntas de repaso en general para los temas de endocrino para el ENAR.